tal? Bienvenidos una vez más a este podcast. El día de hoy estamos aquí reunidos con mi querido amigo Neri Rojas. Oli. Les agradezco mucho que estén aquí una vez más. Y bueno, Neri, vamos a hablar el día de hoy acerca del origen. Estamos hablando del origen, no sé si lo recuerdan, espero que sí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo así del origen del arte y del teatro, ¿ok? Y bueno, Neri es un amigo muy querido para mí. Él es actor de teatro, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, la misma carrera que estudié yo, literatura dramática y teatro. Y pues he tenido el placer de trabajar con él en muchos proyectos y muchos trabajos, una persona increíble. Y pues vamos a echarnos una platicadita el día de hoy acerca de eso. Muy bien. Neri, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, asustada, paniqueada y todo como todos los días, pero bien, todo bien. Dime, ¿acerca de qué quieres hablar? Pues bien, vamos a iniciar hablando y interrogándote un poco acerca de cuál ha sido tu acercamiento o cómo fue tu primer acercamiento con el arte. Cabe mencionar que justamente como que la pregunta va hacia, en el contexto que ha vivido Neri, en el contexto que nosotros como gente común y corriente mexicana tiene acceso al arte, ¿no? En ese nivel, ¿cuál fue tu primer acercamiento? Pues yo diría que como tal, mi primer acercamiento al arte, o sea, te podría decir, tomando en cuenta las 7 bellas artes, pues podría ser el cine, ¿no? Y podría ser, Claro. pues, ir al cine. Y más allá de eso, nunca había tenido la posibilidad ni tampoco la curiosidad de ir a museos, ni a recitales, conciertos, nada. O sea, literal, yo creo que lo primero que vi de que se podría llamar arte, pues fue alguna película y seguramente, o fue la de Spider-Man 3, o fue la de Superman Regresa, o la de Chicken Little a lo mejor. Eso quiere decir que fue realmente ya con una edad... Sí, yo tenía como 6, 8 años, yo creo. Antes de eso no tengo ningún recuerdo de haber visto algo por el estilo. Okay. Y, por ejemplo, cuando iba en la secundaria, pues ya sabes, ¿no? Nos mandaban una que otra obra de teatro y demás, ¿no? En alguna ocasión recuerdo haber visto en un auditorio que está aquí en el auditorio Alfredo del Mazo, una obra de Blancanieves, pero realmente no recuerdo bien la obra. Wow, Recuerdo más gritos de niños que nada. O sea, que era para niños, además. Sí, era para, pues yo estaba igual en primaria a lo mejor, ¿no? Okay. De los que ya tengo un poquito mejor recuerdos, pues es ya en la secundaria, que nos mandaban a los museos y demás, pero yo no le daba realmente un peso, yo no entendía, era porque no me interesa. Ajá, y es que además creo que también los profesores bueno, muchos profesores, no me atrevo a decir que todos, pero la mayoría de ellos no saben cómo introducirte o no te dan una pequeña incentivación, más allá de los puntos extras, esos no cuentan. Porque, incentivos. Ajá, sí, o sea, que te dé una curiosidad, una verdadera curiosidad de qué es lo que voy a ver a un museo, ¿no? O qué quiero ver en ese museo. Yo, por ejemplo, actualmente te puedo decir que a mí me encanta ir al MUAC, allá en CEU. O sea, para mí ir al MUAC es súper bello, el museo es muy bonito para mí, está bien lejos para mí, pero pues me encanta ir, ¿no? Un museo un poquito más accesible, me gusta mucho ir al Museo del Templo Mayor, ahorita ya tiene un ratote que no voy, claro. Pero pues se disfruta mucho ver todo eso, ¿no? Sin embargo, el hecho de que los profesores lo pongan más como una obligación, pues para mí, y creo que para todos mis compañeros también era como de... pues ya, vamos por el mentado punto extra. Y con tu mamá, ¿no? Además, ibas con tu libreta y tu mamá, apúntale, y tú ahí tratando de contestar las preguntas. Fíjate que ¿no? así, eso fue algo que a mí nunca me gustó, yo casi nunca escribí nada de eso. Llegaba a escribir cosas súper sencillas, ¿no? El año, ¿cómo se llama? Y lo medio leí y decía, sí, ya, esto, ya. La respuesta a esta pregunta es esta. Ajá, pero yo veía a otros compañeros, incluso de otras escuelas, otros niños, niñas, que se ponían a escribir todo, o sea, todo, y era como, ¿a qué horas vas a acabar, carnal? Quítate, necesito leer. Ajá, entonces había momentos en los que simplemente pues decía, ay, no, esto va. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que fue a un museo, a conciencia de lo que iba a ir a ver y que iba a ir a buscar, fue al Museo de Antropología. Y era porque teníamos que hacer un trabajo acerca de Lucy. Y ahí hay una réplica de Lucy, ¿no? Entonces yo me acuerdo que más allá de ver a Lucy, que claro que la vi, anoté lo que tenía que anotar y ya, a mí me gustó mucho ver todas las otras obras que tenían ahí, que
de los mayas, los aztecas, etcétera, 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 ¿no? O sea, ver todo eso, e incluso las salas en donde tienen todas las representaciones como cómo eran las tumbas, cómo eran las tumbas, cómo eran sus centros ceremoniales, todo eso me gustaba mucho, ¿no? Y por otro lado, un poquito con otro tipo de arte, pues en el teatro, me acuerdo de haber visto un montón de obras, pero era lo mismo, ¿sabes? Vas por un punto extra, no vas porque te llame la atención. Y a pesar de eso, ¿a ti te llegaba a llamar la atención? O sea, decir, wow, sí quiero que me vuelvan a mandar a otra obra. No. Chale. No, la verdad es que no. No me gustó ninguna de las obras de teatro que vi en la secundaria, ninguna. De hecho, yo recuerdo una vez que fuimos y era una adaptación de las 7 tragedias griegas. No me acuerdo si eran las 7. Pues es que también, ajá, no manches. Para empezar, no me acuerdo si eran las 7. Pero lo leían como, bueno, lo actuaban, lo decían como está escrito en cualquier libro que te compras en Porrúa. Era súper tedioso. O sea, ya los que eran la parejita de novios por allá se estaban besando, por allá otro, ajá, por allá otros, ya estaban comiendo, entonces era muy, muy tardado, muy tedioso, no me gustaba para nada, y recuerdo mucho a ese actor, porque tenía unos coturnos. Justo te iba a preguntar, o sea, la idea era coturno, la cosa, ¿nota? Los coturnos son como unos zapatos elevados que podrían... Como plataformas. Ajá, como plataformas, no son zancos, sino tal cual son plataformas que se usaban en el teatro griego. Y ya, continuemos. Bueno, esta idea también acompañándole un poco era para resaltar los niveles, ¿no? Entonces, el hecho de que un personaje estuviera más alto que otro era yo te veo desde abajo, era poder. Yo soy el rey o un dios, exacto. Bueno, soy Zeus, vengo del cielo. Bueno, pues precisamente así como eran en aquel entonces la idea del teatro, incluso con las mascarotas, ¿no? Que eran acá unas cosotas casi como tocados, más que máscara, lo que ahora conocemos como máscara, era un tocado. Bueno, al actor se le salió el coturno. Y pues, a todo esto. Y pues fue muy evidente, obviamente, ¿no? Fue muy evidente. Y él, oh my God, ajá, me caigo. No, se quedó ahí parado. Y más allá de que entró producción o los tramoyistas a ayudarle, el actor se dirigió a nosotros en ese momento y dijo, ustedes no se deberían de estar riendo, ¿eh? Ustedes no deberían de estar platicando. Rompió la ficción. Ajá. No, y aparte lo dijo quejándose de todos ahí, ¿no? No deberían de estar, no solamente no se deberían de estar riendo, no deberían de estar platicando, no deberían de estar durmiendo, no deberían de estar comiendo. Sí, y usted no debería de estarme hablando. Ajá, y dijo, porque este es mi trabajo y cuesta mucho trabajo. Ahora yo sé decir que sí cuesta trabajo, pero, o sea... Fue un momento muy incómodo en donde todos los que estábamos ahí en esa sala de teatro, neta fue como, nos está regañando y... Qué incómodo. ¿Qué onda, no? Sí, a partir de ahí la obra fue un eterno silencio. Ya no volvió a haber risas ni nada. No sé si algunos se quedaron dormidos, a lo mejor y sí. Pero yo me acuerdo de ese momento como algo muy, muy, muy incómodo en donde yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué le arruinas una experiencia así, no? Sí, o sea, porque a lo mejor y podría haber quedado en esas personas como, el teatro es un lugar en donde yo me puedo ir a echar unas palomitas y todo tranquilo, pero entonces se convirtió en, nomás tengo que estar callado, viendo algo horrible, aburrido, que no quiero. Sí, además de que, o sea, ahora ya siendo estudiante de teatro y demás, egresado. Y profesional de teatro. Ajá, profesional de teatro y demás, o sea... Vaya, se te zafa el coturno, obviamente va a haber alguien de producción de tramoya, en el mejor de los casos. Ya ni te bajas el coturno. Ajá, que te ayude a eso, ¿no? Pero creo que incluso el público entra en esta convención de, ok, no pasa nada, que entre el de tramoya a ayudarte, que entre tu compañero, que incluso tu otro compañero o compañera incluye eso en la escena, etcétera, eso está muy bien. Claro, eso pero ya es el ideal, ¿no? El hecho de decirte, ustedes no deberían de estar haciendo nada de lo que están haciendo fue como de, ay Dios, qué onda, ¿no? Y es que entramos en tantísimos temas a partir de eso que es como... Voy a dejarlo un poco más adelante porque quiero que nos hables más acerca de lo que es el convivio y lo que es la relación público-escena y todo eso, pero quiero regresar un poquitito a... ¿Y tú crees que es necesario ese acercamiento al arte desde la infancia? O sea, tú dices, me mandaban a museos
y todo esto, pero por realmente, no lo hacen de una buena manera. Es necesario que sí se haga de una manera más, no sé cómo decirlo. Sí, yo tampoco, pedagógica, no sé cómo sería. Más lúdica, quizás, ¿no? Más entretenida, más yo sí creo que es necesario. Yo muchas veces le he dicho a mis padres, ay mamá y papá, en vez de mandarme a catecismo me hubieran mandado como este meme, ¿no? Yo hablaría 3 idiomas ahorita, pero la señora me quiso inscribir a catecismo, ¿no? ¿Cómo no les cobran el catecismo, sí? No, pero era tiempo invertido. Eso sí, pero bueno, es gratis. Bueno. Y las clases de idiomas no son gratis. Bueno, pero sí me quedo pensando en que esto sería mucho más conveniente que se enseñara a los niños y a todos en general este tipo de acercamientos al arte, ya sea pintura, escultura, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que te agrade a ti. Y creo que pues eso recae tanto en los padres como en la misma sociedad y un montón de otros factores que no están en nuestras manos, ¿no? Pero yo sí, muchas veces le he dicho a mis padres como, yo creo que si ustedes me hubieran llevado a una obra de teatro que a ustedes les hubiera interesado, o que ustedes hubieran dicho, pues se ve interesante porque, no sé, tiene bonita iluminación, porque tiene una escenografía muy bonita, ¿no? O que te sorprende. Yo creo que me hubiera interesado mucho más por el teatro, por el arte. Tal vez no hubieras estudiado teatro. Y tal vez no hubiera estudiado teatro. Ajá. Hubieras dejado o sea, yo me acuerdo que de niño me llegaron a llevar a clases de taekwondo. Y pues ahora yo digo, ¿para qué no? ¿Para qué lo hice? No me divertía, la neta, no me gustaba. Era nada más, no sé por qué lo hice. Así, no sé. Sí. Ajá. Eres un niño y ya. Y ahora ya digo como de no, me hubiera gustado mejor tomar clases de canto, clases de actuación, clases de baile. Pero, por ejemplo, en ese sentido, ¿crees que hubiera sido distinto que las clases de taekwondo? Yo creo que sí, porque creo que cuando yo estuve en secundaria, justamente fui a ver la primera obra de teatro que marcó mi vida, que fue la obra de teatro de A Vivir, de Odín Dupeirón. Es un monólogo. Y es un monólogo. En ese momento yo estaba pasando por un momento familiar muy tenso. Yo también no me encontraba en la vida. Era emo. Lo sigo siendo. No es una etapa. Y entonces, fuimos a ver esa obra por recomendación de mi hermano. Él ya lo había visto. Pero no fue que te mandaran de la escuela o así. No. Fue porque mi hermano nos la recomendó y nos estuvo diciendo mucho, vayan a verla, ¿no? Y ya llegó un momento en donde fuimos a verla mis papás y yo. Y lloramos y reímos y nos encantó. Y sobre todo a mí me gustó mucho ver que Odín dijo en aquel momento, ¿no? Ustedes no lo saben, pero esta obra no tiene mucha publicidad y ya llevamos 6 años haciéndola. Y yo veía el Teatro Ofelia lleno y era como de wow. Y incluso me acuerdo haber visto en la fila a un tipo que llevaba a su familia y le dijo, hola Odín, porque Odín entra desde el público. Entonces, ¿entra desde el público? Ajá, Odín entra desde el público, está sentado. Bueno, en teatros más grandes, porque tú ya la fuiste a ver también. Pero en teatros más grandes hay veces en las que sí entra desde los aforos, ¿no? Desde las piernas, desde bambalinas, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero normalmente en teatros chiquitos entra desde el público. Entonces, Odín entra y antes de entrar se le acercó un señor y dijo, Odín, lo siento, perdón por interrumpirte, solamente quiero que sepas, es la 5ª vez que mi familia y yo venimos. Y entonces yo dije como de carnal. Toda la familia. Ajá. O sea, eso ni siquiera pasa para ir al cine. O sea, una familia no va 5 veces al cine a ver la misma película. Ajá. ¡Qué bonito! Entonces a mí me sorprendió mucho eso. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que una familia de 4, 5 integrantes? Y además no cuestan 5 pesos. No cuestan. En aquel entonces costaban 150. Todavía me acuerdo de eso. Bueno. Ya cosa que ahorita cuesta hasta 800 pesos, 900 pesos, ¿no? Pero en aquel entonces costaban 150. Y la familia había ido completa y yo dije como de, ¿cómo puede ser posible, no? Y luego ya me empecé a ver más y pues el tipo llevaba 6 años en escena. Claro, que ahora ya también entiendo que una cosa es venir de una familia de teatreros, como lo es Odín Dupeirón, y otra cosa es haber nacido pues acá en Iztapalapa. Con papás que nunca habían ido al teatro hasta esta experiencia. Sí, o sea, mis papás nunca habían ido al teatro, eso sí, mis padres nunca de los nunca habían ido al teatro, nunca de los nunca habían ido a un museo. O sea, así como yo fui al museo, así como yo fui a Six Flags, así como un montón de cosas que a mí me pasaron por primera vez, yo las viví con mis padres.
ellos viviéndolas también por primera vez. Viviéndolas también por primera vez. Y yo no sabía eso y lo vine a saber hasta hace no mucho tiempo, en que yo dije como de, wow, sí, porque pues mis papás, o sea, los dos tienen solamente la primaria. Y pues siempre han sido de bajos recursos, ¿no? Y afortunadamente la vida los llevó por otros caminos y demás, y tuvieron la posibilidad de llevarme a mí. Entonces, sí creo que debe de haber un acercamiento al arte por parte de los padres, de los amigos, de los padres, de los maestros, perdón, y que este acercamiento sea pues interesante, ¿no? Que sí te digan, oigan, vayan a ver esta obra porque es una muy buena comedia. Y entonces, si la opción no está en vayan a ver esta obra, vayan a tal museo, ¿cuál sí sería la opción? No sé, eso sí ya depende de cada uno, porque pues obviamente hay gente a la que no le va a gustar el teatro. Claro. O sea, hay gente a la que estar en silencio, he visto a gente en el teatro, ahora que ya voy más seguido, que pues no le gusta reírse en el teatro. O sea, ahí también entran otra que hacer tabús, y pues son gustos de cada quien, ¿no? Hay gente que va a preferir más ir a conciertos, hay gente que va a preferir más ver danza folclórica, y otra gente que prefiera más ir al cine, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que la última vez que fui al cine, no fue hace mucho, de hecho. Y es decir, no, pero es que me gusta Marvel, entonces fui a ver Viuda Negra, fui a ver Black Widow. Pero más allá de eso, tiene rato que no voy al cine porque diga, esa película se ve buena. No, como decir, tengo que ir cada fin de semana o mínimo una vez al mes al cine. Porque yo sé que tú si vas mínimo una vez al mes al teatro, sí, o que al menos antes de la pandemia hacías ese esfuerzo por ir al menos una vez al mes, que pues es un gusto que te gusta. Es una cosa que te gusta más que realmente el cine. Y es que fíjate que además con el teatro, los museos y demás, yo me acuerdo que a mí me enseñaron que eso era caro y que no te lo podías costear. Y claro que lo es, sí es caro, pero también hay mucho teatro. El teatro que normalmente mis padres tenían en la cabeza, pues era Wicked, ¿no? Allá en Polanco, El Rey León igual en Polanco, Mentiras el musical, ¿no? Pues ahora sí que... Pues porque además es lo que sale en la tele, es lo que hacen publicidad y todo eso. Sí, pues la verdad es que no, o sea, ahora yo sé que hay jueves de 30 pesos en el Centro Cultural del Bosque, que está ahí atrás de Auditorio Nacional, que está el Centro Cultural Helénico, que está también el Foro La Gruta, igual ahí en el Centro Cultural Helénico, que está el Teatro Ofelia, que está incluso los centros culturales, en los centros culturales así estés en alguna parte del Estado de México alejada del centro, puedes encontrar un centro cultural en donde seguramente va a haber algún recital, alguna presentación, lo que sea. Aunque sea de las niñas de ballet que están estudiando ballet ahí en el mismo centro cultural. Y creo que es importante eso. Ahora sí que, un poco como en... ¿Cómo se llama esta cosa de Pixar? Donde salen las almitas. Soul, ¿no? Soul, un poco como en la película de Soul. Creo que sería importante mostrar como todo el abanico de posibilidades, y que ya cada quien diga, pues me gusta esto otro, no, ya no me gustó, mejor, pues quiero probar por esto, ¿no? Y también alentar un poco a decir, órale, sí puedes probar, sí lo puedes hacer, vamos, tú puedes, ¿no? Ahora, a mí algo que me gusta hacer mucho son mis propios disfraces de Halloween, y es algo a lo que llegué por decir, quiero hacer una máscara, y ahora ya yo digo, me quiero comprar esto para poderle dar más detalles. Son pasatiempos, son hobbies, ¿no? Y a veces los hobbies se pueden transformar en otras cosas, o sea, vamos, los youtubers, Whatever Tomorrow y todos los youtubers que iniciaron fue por mero hobby, nunca pensaron que iban a tener contratos con Adidas, Nike y demás. Sí, ¿no? que iban a terminar ganando así muchísimo dinero haciendo eso, ¿no? Sí, qué interesante. Y bueno, entonces, enseñar a los niños y como que llevar el arte a la gente, ¿por qué es necesario? ¿Crees que haya como una esencia humana en el interior, en la historia, en el más allá, para que el humano haya creado el arte y que necesite disfrutar de él? Pues, para empezar, yo creo que viene de la explicación de las cosas, ¿no? El querer saber por qué pasa algo. Toda la mitología está llena de eso. Entonces, primero que nada, querer encontrar una respuesta. Y segundo, la misma expresión. O sea, aunque yo fuera mudo, existe el lenguaje de señas. Y el lenguaje de señas es otro modo de expresarse. Vamos, el video que estás usando es un modo de expresión. El audio por sí solo es un modo de expresión. Y todo va aunado a eso. O sea, al final de cuentas, creo que
con las mismas cavernas que siempre nos enseñan en la escuela, que se me olvida siempre el nombre, las cavernas estas donde son los glifos, no los... Arte rupestre. Ay, sí, el arte rupestre. Y yo, quítenme mi licenciatura. Bueno, no te pusiste tú a estudiar arte rupestre, no nos enseñan arte rupestre. Bueno, no tengo tesis para empezar. ¿Qué te van a quitar? A ver, para empezar, ¿qué te van a quitar? Sí, o sea, ya desde ahí, ya desde ahí creo que el ser humano tiene una necesidad de expresar de alguna manera. O sea que entonces viene de la comunicación, o sea, como la necesidad de comunicar y un punto en donde la comunicación, digamos, cotidiana, común o habitual no es suficiente. Sí, claro que sí. Hay una película que se llama El discurso del rey y en esa película hay un diálogo en donde el rey, después de un tiempo sin poder hablar en público, él grita, yo tengo una voz, ¿no? Entonces creo que es eso mismo, aunque él lo dice con palabras. Creo que es eso mismo, yo tengo una idea, tengo que expresarte algo, te tengo que decir que ayer casé a 2 mamuts o te quiero contar una historia que se llama Matrix, no sé, o sea. Claro, justamente yo creo que ahí es en donde radica esta cuestión de ese actor que rompió la cuarta pared y entonces dijo, cállense que me está costando trabajo hacer esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, tiene que partir de una necesidad tan intensa que es, o sea, yo tengo que decir esto, ¿no? Y obviamente que como actor y como creador y así, pues terminas haciendo chambas para ganar dinero y no nada más para expresarte, ¿no? Pero pues encontrar ese motor, ¿no? Dentro de lo que estás haciendo para no terminar gritándole a niños de secundaria y que se callen, ¿no? Sí, claro, además de que las posibilidades de cada quien pues van a ser distintas, ¿no? O sea, lo vuelvo a repetir. Después entendí que Odín Dupeirón está en una familia de teatreros y pues yo vengo de una familia humilde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues cada quien tiene sus distintas posibilidades y dentro de esas mismas posibilidades va a haber un abanico de aprendizaje mayor o menor o que puede llegar a ser poco o más accesible. Claro, para algunas personas. En donde la dificultad para subir el nivel va a ser distinta y también la dificultad para que personas te escuchen, ¿no? Esa voz y ese ser interior que está dentro de ti, ¿no? Sí, claro, y ahí ya pueden entrar un montón de cosas como que el poder adquisitivo y que el capitalismo y el capitalismo. Es una sociedad compleja. Exactamente. Y complicada. Complicada. ¿Cómo surge el teatro? ¿Cómo surge el teatro? ¿Cómo surge el teatro? Ahora sí quítame la licenciatura. Vamos a platicar acerca de esto después de un mini cortecito en donde les voy a hablar de alguna cosa interesante. Entonces, regresamos en 2 segunditos. Mucha mierda. ¿A que no sabían que en el teatro decimos o deseamos mucha mierda cuando va a haber una función? Porque más o menos por el siglo XVI o XVII, uno de esos siglos anteriores al nuestro, cuando la gente iba a las funciones, pues iba en carruajes o en caballo. Eso quería decir que cuando había mucha gente, pues adivinen que los caballitos, pues obviamente hacían que hubiera mucha mierda. Eso significaba que la obra era muy popular y que iban a tener obviamente muchos ingresos y mucho público. ¿Cómo la ven? ¡Ja! Lo sorprendí, ¿verdad? Pero bueno, continuamos aquí y yo le había hecho la pregunta del millón a mi querido Neri. ¿Cómo surgió el teatro, Neri? Pues para no llevarnos mucho tiempo, creo yo que el teatro surgió como la necesidad de explicar, bueno, si hablamos de todas las obras más antiguas que existen, o bueno, las que se consideran algunas de las más antiguas, que son las tragedias griegas, pues creo que surgió de la necesidad de explicar algo y de darle vida, de que eso fuera visible para todos, todas, ¿no? Todas las personas, y que de cierta manera esto fuera representado. Ahí tenemos todas las tragedias griegas en donde se mencionan tanto un montón de dioses como un montón de personajes que no precisamente son humanos o no precisamente tienen una forma humana, como por ejemplo las erinias, que son, en pocas palabras, se podría decir como
representaciones de la maldad, algo por el estilo. Sí, o como el heraldo, ¿no? Ajá, que es exacto. como la representación de un viejito que representa el destino, ¿no? Ajá, que en exacto. realidad no es una persona que exista, sino que es algo que tenemos en la mente como una idea y que viene a existir a la tierra en escena, ¿no? Sí, que todo eso se basa muchísimo en las alegorías, ¿no? ¿Sabes lo que es una alegoría? Ay, explícanos, Neri, por favor. No, tú por favor. Tú también tienes una literatura, una licenciatura. ¿Ah, sí? No hay ningún papel que lo demuestre. No, una alegoría es cuando se trae, pues sí, a un plano material, una idea que es inmaterial, ¿no? Por ejemplo, el amor. En Cupido, ¿no? Ajá. Cupido es una alegoría del amor. Una mujer con una venda cegada y sosteniendo una balanza es una alegoría de la justicia. Una figura humana con una capa negra y una hoz es una alegoría de la muerte. Entonces, al principio creo que era eso, ¿no? Querer explicar, darle vida y traer a lo material algo que era inmaterial. Muy bien, muy bien. ¿Y crees que eso siga sucediendo hasta hoy en día? O sea, que el teatro responda a esa necesidad humana. Sí, yo creo que sí. Hay un meme muy bueno en donde... Bien, sí tenemos memes. Hay un meme muy bueno en donde hay como una tabla en donde decía literatura clásica, literatura no sé qué y luego la modernidad, ¿no? Entonces decía que en lo clásico era el hombre contra Dios, ¿no? Y luego decía que, no me acuerdo cómo era bien el meme, pero luego el hombre contra la tecnología. Y luego ya era el hombre contra sí mismo, ¿no? Está muy bueno, si lo encuentro te lo paso para que lo pongas aquí. Okay. En algún lugar tal vez. Entonces, yo creo que sigue pasando eso, creo que el teatro sigue apelando a ficciones para poder explicar o darle sentido a cosas que pasan. Yo me acuerdo de una de una clase de historia en donde nuestro profesor nos decía que hay algunas realidades que es necesario. ¿Historia de qué? Historia de alguna de las historias que te dan en teatro, porque en teatro nos dan muchas historias. Es que me preguntaba historia de qué, si era como hablando de la historia de México o del universo, o historia del teatro. No, sí, historia del teatro, creo que era romanticismo, no me acuerdo, un curso de historia de teatro. Historia. Ajá, en donde el profesor nos decía que es necesario a veces ficcionar algunas realidades para poder hablar de ellas. Claro. Entonces, a partir de allí, pues, creo que, y eso ya también depende de, pues, cada equipo de trabajo, la concepción de cada uno. ¿Pero qué significa ficcionar una realidad? O sea, ponerle una capa en donde digan, esto sí pasa. Pero no pasa. Ajá. Aquí bien, eso está pasando, pero no es real. Ajá. Aquí lo estamos representando, ¿no? Y, pues, ahí se pueden tomar varios temas, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que hay una obra, se llama Olimpia 68. Esta obra retoma todos los hechos que sucedieron durante las Olimpiadas. Y pues son hechos que a veces no son muy gratos de hablar, no es muy fácil tocarlos, son temas que pueden llegar a ser delicados. Y a través de esta ficción nos dicen, ok, sí, hubo unas Olimpiadas aquí en México, pero pues también en esas Olimpiadas hubo una matanza y había conflictos gubernamentales y pasó lo de Tlatelolco del 68, etcétera, 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 ¿no? Los médicos y los trabajadores. Y también hubo claro, los atletas, ¿no? Por ahí están las historias, las leyendas de que algunos atletas fueron secuestrados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas cosas muchas veces las ves, yo digo, las ves en las noticias y dices, ay, no, eso no pasa, ¿no? Como eso lo están inventando para ganar rating, para ganar público, pero creo yo que al momento de verla en el teatro es un poco distinto, es como decir, ¿cómo es que pasa eso y yo no me doy cuenta? Y claro, podemos hablar de eso también con temas políticos como los 43 de Ayotzinapa, como un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que justamente sucede esto por el tema de la catarsis. ¿Sabes qué es la catarsis? Sí, la catarsis es un momento donde, en pocas palabras, pues,
te derrumbas emocionalmente, te abres emocionalmente. Ajá. Haces como el clic, haces el clic emocional frente a una obra artística. Bueno, puede suceder que tengas una catarsis con cualquier Por ejemplo, los fanáticos del Cruz Azul, viendo que su equipo no ganó otra final, esa es una catarsis que sucede muy seguido. Sí. O que si ganó la final, es una super catarsis porque es como la emoción en todo su ser y así por un evento. Y, por ejemplo, muchas personas que son fanáticas de cosas de adrenalina, de espectáculos sobre todo, pues les encanta por ese momento de clic, porque lloran y se ríen y gritan y entonces explotan en ese sentido, que también pues hay niveles y hay diferentes tipos de catarsis según el evento, y puedes tener una catarsis porque veas una pintura en el metro, en una exposición del metro y de repente ¡pum! Dios, ¿qué es esto? O sea, tu realidad ya no es la misma de antes de haberlo visto, de haberlo vivido. Y justamente creo que es eso, que tú lo ves en la vida normal y cotidiana y es como, pues qué triste, ¿no? Pobrecito. Pero estar en el teatro metido o sumergido en esa realidad ficcionada, estás tan envuelto que entonces vas experimentando todo el círculo de la emoción hasta que llegas a la catarsis y dices, ¿qué demonios está sucediendo? Sí, no creo que no nada más en el teatro, creo que en cualquier obra de arte, o sea, recital de danza, no sé, lo que sea. Sí, pero es que además yo me refiero como que a que te están llevando de la mano, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, pero te están llevando de la mano como de, o sea, esto es lo que debes de sentir y mira, ya llegamos a esta exposición, ¿no? A el esposo que mató a su esposa, así, ¿no? Y entonces tú lo ves en la noticia y no te pasa nada, pero lo ves en el teatro y como ya te llevaron de la mano hasta ese momento, ¡pum! Entonces te cae el 20 y entonces es la realidad. Y justamente es esta otra cosa que es representar o traer a la vida momentos que ya no existen. Fíjate que con la catarsis yo me acuerdo de una obra que se llama Vine a Rusia porque me dijeron que aquí vivía un tal Anton Chekhov. Y en esa obra yo creo que es la obra en la que más he llorado, si es que no me acuerdo de otra obra. Porque en esa obra tocó mucha, yo también estaba. Yo también lloré en esa obra. Fuimos juntos a verla. Pero no lloraste conmigo, no lloraste conmigo. Yo lloré solito. Ajá. Yo te iba a decir, tú no lloraste en la que yo vi, yo sí lloré en la que tú, en la que vi contigo. ¿Sí? ¿Me explico? No, bueno, algo así. El punto es de que en esa obra para mí pues sí hubo una conexión, ¿no? Y en especial un personaje que si no mal me acuerdo se llama Nossi de esa obra, dice, no, porque esta es la primera vez que quiero intentar algo con tantas fuerzas como para perder el miedo a fracasar. O algo por el estilo, algo así dice la frase, no la recuerdo bien. Entonces para mí esa obra pues sí tocó fibras sensibles en mí, pero cabe recalcar que una catarsis no es precisamente nada más puro llanto, en dado caso de que se esté entendiendo así, también puede haber la catarsis por la risa, ¿no? Que, por ejemplo, a mí es algo que me pasa mucho cuando voy a ver comedias al teatro, ¿no? O no comedias. O comedias involuntarias a veces, Entonces, con esto que decías de que la catarsis te lleva de la mano, sí, efectivamente, te lleva de la mano hasta un momento climático. Más bien, no la catarsis, sino el evento artístico te lleva de la mano hasta la catarsis. Ajá, exacto. A eso me refería. ¿Y cómo es que pasa esto? ¿Cómo lo hacen los actores, los que viven la escena al público? Ahí es en donde mi explicación es la teatralidad y el convivio entre espectador y no sé cómo se llama el otro. Ahora sí, quítenme, por favor, mi licencia. Mi título. Sí, quítenme mi título que no me han dado. Bueno, para empezar, la teatralidad, ¿qué es la teatralidad? Y pues en la teatralidad es básicamente algo que quiere ser visto. Eso en pocas palabras. ¿Algo que quiere ser visto? Bueno, alguien, sí, un evento. O sea, por ejemplo, ¿una cosa puede tener teatralidad? Sí, claro que sí. A ver, dime que pasas por el Museo Sumuaya y está el globo de Kunz, la escultura que parece un globo inflable, ¿la has visto? No. ¿Ves? Ahí me tienen. Es el buen culto. Uy, pues perdón. Bueno, ya sé. Dime que no pasas por el metro Guelatao
Ajá. y ves una maldita cabeza de Benito Juárez grandota. Ajá. Aquí en Nesa está también el coyote. El coyote, ella es un coyote. En la Ciudad de México está el Monumento a la Revolución, el caballito, o sea, también podría ser una cosa, ¿sabes? No precisamente. Pero entonces, está ahí para... No voy a hablar contigo mi tema de tesis. No es cierto. ¡Me gritó! No, pero es que, o sea... Sí, entiendo, sí. Sí, gracias. Ya capté. O sea, sí, es un objeto que está diseñado y hecho para ser visto y que además ya se convierte en un lenguaje. O sea, que tú lo ves y te está diciendo, o sea, te está hablando y está allí porque pues está siendo visto. Y tú te callas enfrente de... Es que no necesariamente tiene que ser un objeto, pero, por ejemplo, podemos hablar de la teatralidad que hay en una misa, ¿no? Sí. En una misa está un cura, un párroco, ofreciendo una misa, y entonces aquí hay una ritualidad, ¿no? Primero llegas, no me acuerdo cómo es el protocolo de las misas, pero en algún momento te dan la hostia, cantan alabaré, se dan la mano, la paz del Señor. ¿Así cantan? Ajá, cantan. O sea, ¿sabes? Ahí ya hay teatralidad. Y también puede haber teatralidad en el Via Crucis de Iztapalapa, pero obviamente ese Via Crucis tiene una teatralidad mucho más gigantesca, ¿no? Okay. También podríamos, en ese mismo ámbito, hablar de la teatralidad que hay los 12 de diciembre aquí en México. O sea, yo veo a un montón de gente caminar desde Puebla, Cuernavaca, Querétaro, hasta llegar a la Basílica, ¿no? ¿Para qué? Porque pues es el día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces... Y ellos, o sea, por ejemplo, en este caso, los que vienen no tienen el cometido, o sea, no traen ni siquiera la idea de ser vistos. Exacto. Pero sin embargo lo están siendo. Exacto. Pero sin embargo lo están siendo. Ajá, exacto. Tú estás solamente como espectador viendo lo que hay de teatralidad en esa situación y en ese momento, claro. Y claro que esto puede llevar a una catarsis, o sea, cuando la persona que va de rodillas hacia la Basílica de Guadalupe y logra llegar allá para cumplir la manda religiosa. Dios, qué catarsis. Claro que puede haber una catarsis, ¿no? Y esta misma catarsis puede suceder cuando tú ves una pintura de Kunz, o no es cierto, no, Kunz no pinta, o si pinta, no me acuerdo si pinta o no pinta. Puede pasar cuando ves una pintura. Expertos cultos que se burlaron de mí. Puede pasar cuando ves una pintura, una escultura, cuando ves el ángel la ángela de la independencia. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi el Palacio de Bellas Artes fue como de, ¿cómo que esto estaba a hora y media de mi casa? Pero, ¿cómo que esto existe, no? Entonces sí es algo impresionante, y eso claro que pasa cuando estás en una obra de teatro, cuando estás en un recital de baile, cuando estás escuchando a la orquesta filarmónica, cuando estás incluso cuando estás en el Flow Fest. Oye, yo no juzgo, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un momento... Sí, o hasta, por ejemplo, en la marcha LGTB, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Que además eso es súper teatral, porque hay personas muy teatrales que justo van con esa intención, ¿no? Exacto, vamos, cada Día de Muertos, no, perdón, cada Halloween, ¿no? Cada Halloween, no, incluso también los Días de Muertos. Sí. Ajá, cada Día de Muertos, cada Halloween, todos hacen mínimo un pequeño esfuerzo o algo en caso de que te inviten a una fiesta de disfraces, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a ir? Bueno, pues eso es una representación, ¿no? Tú estás usando algo extraordinario, algo que no usarías normalmente, y eso está siendo de cierta manera teatral para quien te está viendo, ¿no? Que te disfrazaste de la Florcita de Bebé Sin Drogas, que te disfrazaste de Power Ranger, de lo que sea, ¿no? Y creo que eso también pasa, por ejemplo, cuando dije lo del Flow Fest, o sea, cuando son conciertos, cuando son eventos masivos, son puntos de reunión para un montón de personas. Y quieras que no, el estar cantando, el estar escuchando, sintiendo todo eso con un montón de personas, es muy distinto, ¿sabes? Yo nunca me voy a olvidar de la primera vez que vi a Paul McCartney cuando fue en el Zócalo de la Ciudad de México. Y, o sea, escuchar Hey Jude coreada por, creo que eran 110,000 personas o algo así,
O sea, para mí fue algo increíble. Sí, puedes escuchar un montón de veces la canción en tus audífonos, en tu casa, tú tranquilo, y no se compara para nada con la experiencia de estar sintiendo piel, sudor y gritos, ¿no? Sí, son momentos efímeros que pasan y que generan todo y esto. que solo suceden en los convivios. Y que solo suceden en los convivios, sí. Ajá, o sea, que convivio nombrado como convivencia de gente, no convivio el de la primaria. Ajá. Sí, o sea, vamos, el día de hoy es 20 de noviembre, ¿no? Hoy fue... no manches, neto. Ajá, hoy que estuvo el desfile de la revolución acá en el centro de la Ciudad de México, pues ahí se podía ver varias teatralidades, ¿no? El desfile del 16 de septiembre es otra. Ahora, entonces, las teatralidades, las teatralidades son efímeras. ¿Y si no es efímero, no es teatralidad? No creo que las teatralidades sean efímeras. Porque es un momento. Ajá. O sea, la catarsis sí es efímera. Ajá. Esa sucede y ya luego ya no sucede más. Igual y vuelvo a ver este video después para mi tesis, te lo juro. De nada. Pero sí, no creo que las teatralidades... Vamos, el Via Crucis lleva años, ¿no? O sea, sí, pero lo importante y la teatralidad sucede allí. O sea, en el espectador que estuvo allí, incluso desde televisión, viéndolo, y ya después ya no existe. Ya no. Bueno, pero es que entonces podríamos hablar de niveles de teatralidad, ¿no? Regresando al ejemplo de la misa, es más teatral el Via Crucis, que sucede una vez al año, que la misa de todos los domingos, ¿no? Ajá. Y dentro de esas misas de cada domingo... Pero cuando se acaba ya no existe. Ese evento en específico ya no es. Ajá, sí. Entonces es efímero. La convivencia de ese momento y lo que pudo haber provocado en ese momento con esa intención específica no volverá a suceder. Sí, no, o sea, y aunque se repita cada domingo, no va a volver a suceder de la misma manera. No. Entonces sí es efímero. Sí. Mira, te lo voy a decir yo que he visto ya 4 veces a 21 Pilots y voy a ir el domingo a verlos por quinta vez. Sí. Y o sea, la primera vez que vi a 21 Pilots nada que ver con las demás veces. Y es muy distinto. Cada Corona Capital, cada Vive Latino, cada representación de Mentiras el musical es distinta. Sí. Ya sea porque ese día tembló, porque ese día te sentías mal, porque ese día terminaste con tu pareja, lo que sea. O sea, yo te puedo decir que las obras que han significado algo para mí en mi vida, fue porque pasaron en momentos que necesitaba que significaran algo. De lo contrario, simplemente hubiera sido otra serie que vi, etcétera. Y creo que también, eso ya es cosa muy personal, ¿no? El gusto que tengas, qué tipo de series te gustan, de obras te gusta más la música, la escultura, etcétera, ¿no? Claro, sí, y incluso estas obras artísticas que tienen un soporte permanente, como es una escultura o una pintura, no, o sea, la catarsis y lo que llegue a ocurrir en eso solo ocurre una vez. O sea, aunque tú la vuelvas a ver varias veces, el momento solo ocurre una vez. Ajá, yo me acuerdo de un profesor que nos dijo que él había ido a ver allá en Italia, ¿no? El David, de Miguel Ángel. Y entonces él nos decía... ¿Es un maestro de la universidad? Ajá, es un maestro de la universidad. Yo lo conozco. Bueno. Lo conocí. Bueno, pues él nos decía que cuando él fue a ver por primera vez el David allá en Italia. Porque era el que preguntaba, ¿no? ¿Ustedes no han ido a Italia? No, ese no era otro. Estamos hablando de profesores distintos, ¿eh? Ok. Pero bueno, el punto es de que ese profesor cuando fue a verlo por primera vez dijo... Yo nunca voy a olvidar la primera vez que la vi porque me quedé pensando en ¿a poco esto lo hizo un ser humano hace tantísimos siglos? Y mira la perfección de escultura que es, ¿no? O sea, para él eso fue algo importante y algo impactante y que ya después tuvo otra oportunidad de verla y pues ya no fue lo mismo. Entonces, sí es efímera y sí tiene que ver con un montón de otros factores. Ok, ¿y es necesario para la vida? ¿Es necesario para la vida? Sí creo que es necesario para la vida. Después de todo esto que hemos platicado, Neri, ¿podrías hacer una conclusión de lo que hemos estado hablando? Una conclusión. El arte es necesario, enséñenle arte a sus hijos. Vivan sin drogas. Vivan sin drogas. Y nos vemos en la próxima. No, yo creo que el arte es necesario y creo que cada quien debe de tener la posibilidad de experimentar un montón de experiencias
para poder encontrar sus propios gustos y que esas experiencias caigan en momentos únicos de su vida, para que así puedan decir, yo nunca voy a dejar de ir a ver X obra, a conciertos. Yo les puedo decir que yo empecé a ir a ver conciertos por mi banda favorita, y el domingo que voy al Corona Capital es el 80º concierto al que voy, no sé ya cuántos llevo, y es algo que a mí me encanta y que yo nunca dejaré de hacer. Exactamente, yo creo que el arte alimenta el espíritu y alimenta la vida del ser humano, es algo que ha existido desde el principio de los tiempos y ojalá siga existiendo hasta al final de los tiempos, entonces sí, que hay que acercarnos al arte, hay que alimentar nuestro corazón y nuestro espíritu, y bueno, vean podcasts como este en el futuro. Los podcasts también pueden ser una forma de arte. Pueden, pero no todos lo son, ¿no? Pueden llegar a hacerlo. ¿O sí? Y bueno, Neri, ¿quieres que te sigan en tus redes sociales? Oh, sí. Dinos en dónde te vamos a encontrar. Sí, en mis redes van a aparecer por acá abajo. Van a aparecer las redes ¿Sí sociales. van a aparecer por acá Van a abajo? aparecer, ¿verdad? Sí, van a aparecer. Sí, van a aparecer. Entonces sigan en mis redes sociales, para que se las diga si van a estar apareciendo aquí abajo. Las comenta. Bueno, va a ser en Instagram me pueden seguir como @Neri, Neri, Isaac, con doble S. Ay, es muy difícil, no lo van a entender, siempre lo escriben mal. Aquí va a estar abajo. Bueno, en Instagram y en Facebook. ¿Y tienes alguna otra red social? Y ya, porque Twitter no lo uso. Ok, pues entonces solamente síganos a nosotros en nuestras redes sociales, vean el demás contenido que tenemos en esta plataforma, síganme a mí en mis redes sociales, por favor, y pues espero que tengan una bella vida. Adiós. Bye.